Todos los cristianos deben ver esto ahora mismo. Esto aumentará tu fe. La iglesia de Esmirna nos ha sido dejada como un ejemplo de fidelidad al Señor, en medio de la persecución, sufrimiento, tribulación y pobreza. Para lograrlo tendremos que resistir la presión de abandonar la fe que ha sido una vez dada a los santos, tal como el pueblo de Dios lo hizo durante los primeros siglos. En este video realizaremos un estudio bíblico muy profundo del mensaje a la iglesia de Esmirna. Antes de profundizarnos en este tema, no te olvides de dejarnos tus comentarios acerca de esto y de compartir también este video. Empezamos. Esmirna en turco es İzmir. Es una ciudad metropolitana de Turquía y el segundo puerto más importante del país, detrás de Estambul, y la tercera ciudad turca en población después de Estambul y Ankara. Y en el griego la palabra Esmirna significa mirra. A diferencia de las demás cartas que el Señor envió a las otras iglesias de Asia, solo en el caso de Esmirna y Filadelfia no encontramos palabras de condenación para ellas. Como ya hemos dicho, en esta carta no se dice que esta iglesia tuviera alguna cosa de la que arrepentirse, sino que de hecho se le alaba por varias cosas. El versículo comienza haciéndonos notar que Jesús conoce bien no solo los suyos, sino también la maldad de sus enemigos. Veamos cuáles son estas cosas que el Señor conocía de esta iglesia. Número 1. Habían sufrido tribulación de parte de los judíos. La iglesia en Esmirna había sufrido tribulación, que parece que en su caso había venido de parte de los judíos. Fijémonos en la descripción que se hace de ellos. Se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Esto no sería de extrañar, puesto que ya a lo largo de todo el libro de los Hechos de los Apóstoles, vemos cómo desde el principio de la extensión del Evangelio fueron los propios judíos y no los paganos quienes con sus Biblias en la mano intentaron impedir el avance de la predicación del Evangelio de Jesucristo. Vemos también el fuerte lenguaje que el Señor emplea en cuanto a los judíos, de los que dice que realmente no son judíos, sino sinagoga de Satanás. Esta insólita expresión nos da a entender que su culto de adoración no congregaba al pueblo de Dios, y a quien realmente servían era a Satanás. Otro detalle: en el año 26 después de Cristo, durante el reinado de Tiberio César, se había erigido en Esmirna un templo en honor de este emperador, y una vez al año todos los ciudadanos, a excepción de los judíos, tenían la obligación de reconocer públicamente que César era el Señor, algo que los verdaderos cristianos se negaban, puesto que ellos solo confesaban que Jesús es el Señor. Número 2. La iglesia de Esmirna era una iglesia pobre, pero rica. Ellos sufrían porque eran pobres. Hay dos palabras para referirse a la pobreza. La primera es pena, que se refiere a las personas que no son ricos, pero logran sobrevivir a través del esfuerzo de sus manos. La otra palabra que se traduce como pobre y aparece en este texto es la palabra que describe a una persona extremadamente necesitada. Seguramente los creyentes en Esmirna eran personas de condición humilde, que al profesar la fe cristiana fueron despedidos de sus trabajos. Amados míos, a Dios no le importa el estatus social. Él no hace acepción de personas. Hoy en día en muchas iglesias se da preferencia a las personas que tienen más dinero. En cambio, a las personas que son pobres se les juzga por todo. Número 3. Jesús sabía que a la iglesia de Esmirna le vendría persecución. Sigamos leyendo el mensaje a la iglesia de Esmirna. No temas en nada lo que vas a padecer. Y aquí Él echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. A esta iglesia el Señor advirtió que las pruebas, en vez de pasar, empeorarían. Entre los mártires de Esmirna tenemos a Policarpo, el cual fue uno de los discípulos del apóstol Juan. Conoció el Evangelio en los años tempranos de su vida y se consagró de todo corazón a pastorear la iglesia de Esmirna, en la que actuó durante muchos años. Era amado de todos, no solo por sus canas, sino también por la piedad manifiesta en su vida y el espíritu cristiano que animaba todos sus actos. En el año 167 después de Cristo, la persecución se levantó violenta
contra las iglesias de toda la región de Esmirna. Y Policarpo, acusado por los judíos, fue capturado. Cuando Policarpo siguió frente a sus perseguidores, comprendió que su fin estaba cerca y dijo: hágase la voluntad de Dios. Al comparecer delante del procónsul, éste le dijo: jura, maldice a Cristo y te pongo en libertad. El anciano Policarpo le respondió: 86 años lo he servido y él no me ha hecho sino bien. ¿Cómo puedo maldecir a mi Señor y Salvador? Finalmente fue condenado a morir quemado. Ante la insistencia de los judíos, fue atado en la estaca, y al encenderse la hoguera, las llamas rodeaban su cuerpo como un arco, sin tocarlo. Entonces dieron orden al verdugo que lo traspasara con su espada, con lo que emanó mucha sangre que apagó el fuego. Así sufrió martirio Policarpo, obispo de Esmirna. Ahora bien, vemos que Jesús advirtió a la iglesia de Esmirna que la persecución seguiría por 10 días. Algunos eruditos bíblicos creen que estos 10 días son literalmente 10 días reales de tribulación. Hay otros que creen que estos 10 días representan 10 periodos de la historia de la iglesia, bajo 10 emperadores tiranos, donde no se incluye a Nerón, porque él reinó antes que Juan escribiera el Apocalipsis. Personalmente yo creo que eran 10 días literales. Sin embargo, cualquiera que sea el caso, la tribulación iba a aumentar aún más en Esmirna, puesto que Satanás iba a echar a algunos de ellos en la cárcel. Quizá esta situación se debía a que algunos miembros de la comunidad judía estuvieran colaborando con las autoridades locales para terminar con ellos. En cualquier caso, sí que hay dos cuestiones claras sobre las que tenemos que reflexionar. En primer lugar, vemos que el Señor no esconde a los suyos el costo que puede llegar a tener el servicio a Dios en un mundo bajo la influencia de Satanás. Y hay que seguir recordando esto en nosotros. Cuando hay muchos predicadores que presentan un mensaje triunfalista, que niega el dolor y el sufrimiento del pueblo de Dios para hablar solo de prosperidad y triunfo. Y en segundo lugar, es interesante notar que a la iglesia de Filadelfia se le promete todo lo contrario. Para ellos Dios pondría una puerta abierta, la cual nadie podría cerrar, y entregaría de la sinagoga de Satanás a los que se decían judíos, pero que no lo eran. Esto nos lleva a preguntarnos por qué Dios actuaba de forma tan diferente en estas dos iglesias. De hecho, la historia de la iglesia ha revelado estas mismas diferencias en infinidad de ocasiones, y aún hoy podemos seguir viéndola. La cuestión es que no todos tienen el mismo examen de parte de Dios, quien conoce bien a sus alumnos y sabe cuáles son sus necesidades concretas. Ahora bien, vemos que Jesucristo al vencedor le da una promesa que viene con una extraordinaria recompensa. Leamos lo que dice el texto bíblico. No temas en nada lo que vas a padecer. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. En estas palabras de consuelo de Cristo para su iglesia en Esmirna, hay varios puntos importantes en los que debemos meditar. Número 1. ¿Cómo vencer el temor? El Señor anuncia de antemano a la iglesia lo que iba a padecer, pero le anima diciéndole: no temas. El Señor siempre está en el control de todo lo que nos pueda ocurrir. Satanás no puede hacer lo que quiera con los creyentes. Por ejemplo, tuvo que pedir permiso al Señor para poder tentar a Pedro. Número 2. Sé fiel hasta la muerte. ¿En qué consiste ser fiel hasta la muerte? En el contexto de esta carta, hemos de pensar necesariamente que tenía que ver con sufrir el martirio por causa de la fe. Pero no debemos limitarlo exclusivamente a eso, sino que debemos pensar también en la fidelidad al Señor en toda nuestra manera de vivir hasta el día en que Él decida llevarnos de este mundo a su gloria eterna. Número 3. Yo te daré la corona de la vida. Esmirna era conocida también por sus pruebas atléticas, en las que se premiaba a los ganadores con una guirnalda o corona de flores. Pero esta distinción deportiva se marchitaba en poco tiempo, algo que no ocurrirá jamás con la corona que el Señor dará a los creyentes por su servicio fiel hasta la muerte. Queridos hermanos míos, la iglesia de Esmirna es de gran inspiración para nosotros. No importa lo que estemos pasando, sigamos luchando, sigamos esforzándonos, sigamos creyendo en nuestro Dios, y cuando lleguemos a la meta final, Él nos concederá la vida eterna, y eso es mejor que todas las riquezas materiales de este mundo. Así estamos llegando al final de este video.
gracias mis queridos hermanos por ser parte de nuestra página en Facebook. Lo apreciamos mucho. Y sin más que decir, me despido de ustedes y te animo que nos dejes tus comentarios acerca de este tema. Recuerda que Cristo te ama. Comparte este video con tus amigos y familia. Cristo pronto viene. Muchas bendiciones.